Les habla Daniel Del Vecchio. Bienvenidos al programa de hoy. El Señor ha puesto un mensaje en mi corazón por este tiempo en que vivimos. Es la palabra de Dios para hoy, el rema. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Se titula ¿Cómo prepararnos para la persecución? Es inevitable a estas alturas que la iglesia verdadera de Jesucristo sufre persecución. Si venga desde adentro o desde afuera, vendrá. Y ya está en muchos países como nunca en la historia. Se huele el humo, el olor del fuego que se acerca. Es inevitable que venga como dolores de parto, con más frecuencia y más intensidad. La intolerancia al mensaje del Evangelio de Jesucristo es el presagio, el precursor de lo que vendrá. Los que toleran todo, la gente que dice que hay que ser tolerante, los que toleran todo, no van a tolerar la luz del Evangelio, la luz de la verdad. Nos van a llamar radicales o fanáticos. Y con la intolerancia se aumenta el odio hacia el mensaje del Evangelio, luego el odio hacia el mensajero o la iglesia. Lo he sentido por muchos años, que ha venido desde dentro y desde fuera. Con el odio se va a desencadenar la violencia en hechos reales o violencia verbal. Es inevitable, como dice la Escritura, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y San Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si eres la luz, eres una amenaza a las tinieblas. Y si eres la luz en una sociedad degenerada que viven en las tinieblas espirituales, vas a llamar la atención. La luz siempre llama la atención. La única forma de evitar esto será que tu luz se apaga o lo esconde debajo de algún tapadero, alguna excusa natural. Lo peor de todo es que aún desde dentro de la familia de Dios habrá traiciones y los enemigos serán a veces de nuestra propia casa. En Mateo 24 el Señor dijo, muchos tropezarán en aquel día y se entregarán unos a otros. Está hablando de los creyentes. Y uno a otro se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, hablando de la sociedad, el amor, ágape, hablando de la iglesia, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Jesús dijo, si me han hecho así a mí durante el día, ¿qué harán durante la noche? Yo recuerdo una chica en Cuba, se llamaba Onaida, una chica muy consagrada al Señor y lleno del Espíritu Santo, pero desgraciadamente pertenecía a una forma de pensar como un partido político liberal de la izquierda y trabajaba en el ayuntamiento. Aunque Dios había cambiado su corazón, le había llenado del Espíritu Santo, todavía en su mente se le quedaba ideas socialistas de ese partido. Y cuando Fidel Castro había ganado la revolución, vinieron los guerrilleros y tomaran posesiones políticas. Y este hombre tomó la alcaldía, entonces la quería ella, como era secretaria, como presa de guerra, como botín de guerra, y la obligó a ir con él en sus viajes que tenía que hacer como alcalde. Y ella tenía que ir con él como secretaria, y pasó lo inevitable. Ella me vino luego caída y me dijo, la Biblia no es verdad.
porque dice que no seré tentado más de lo que podemos soportar y yo fui tentado más de lo que pudo soportar. Y se le olvidó el texto entero que dice, con la tentación, con la prueba, Dios dará vía de escape para que podamos soportarlo. Al no tomar la vía de escape, de salir de ese trabajo, de ese partido, no pudo soportar la prueba. Así que a veces hay que resistir y a veces hay que huir. La Biblia dice, huid de la fornicación. Hay que resistir el diablo, pero hay que someterse a Dios por encima de todo. Dios le dijo una vez a Pablo, date prisa, salga, porque no recibirán tu mensaje. José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús porque Herodes buscaba matarlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar en estos momentos? Asegúrate de no estar aliado con posiciones políticas que van en contra de la posición bíblica y de la moralidad espiritual, tanto en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, o a veces con la misma familia habrá tentaciones y presiones que intentarán hacerte rendir tus convicciones. Pero hay que ser como hizo Moisés. Moisés, dice la Biblia, hecho ya grande, rehusó. Eso es muy importante. Antes de elegir, antes de escoger, hay que rechazar. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es tan importante tu identidad. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién eres? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres cristiano? ¿Estás en Cristo? Entonces, cuando después que rehúsa, puedes elegir. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Valía más sufrir con la esperanza que un día vendría el Mesías, aunque no había venido aún. Y nosotros esperamos la venida de Cristo, aunque no ha venido aún, pero con esa esperanza podemos rehusar, podemos elegir y podemos andar en santidad en un mundo que está siendo cada día más degenerado y más inmoral. El primer paso en la preparación para resistir la persecución es de ponerse firme en cuanto a tu fe, de saber en quién has creído y saber qué has creído, porque el ladrón, el diablo, viene a robar lo más precioso, lo más valoroso que tenemos, nuestra riqueza, lo más importante que tenemos. La Biblia dice, ahora queda, después de todo, ahora queda la fe, la esperanza y el amor. El enemigo viene a robar tu fe, tu esperanza y tu amor. La fe tiene que estar bien arraigado en la palabra de Dios, de hacer caso, de inclinar nuestra cabeza a lo que Dios dice, de rendirnos a lo que Dios está diciendo en su palabra. La revelación personal a la divinidad de Cristo. Recuerda cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y luego dice, ¿y tú quién dice que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, sangre y carne no te lo han revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Así que necesitamos una revelación personal, íntimo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú? Y si eres parte de su cuerpo, entonces tú tienes que seguir la cabeza, que es el Señor, que es el Señor de todo, y cada rodilla doblará ante Él, y cada lengua confesará que Él es Señor de todo. Así que póngate del lado de Dios. Hay que conocer quién es el Señor y tu posición en el cuerpo de Cristo, bien cementado en la esperanza y en las promesas de Dios. Guarda tu fe como un tesoro. La fe será bajo ataque en este tiempo en que estamos viviendo. En Mateo capítulo 13 dice la Biblia que muchos se apartarán de la fe. Entonces nos dio el ejemplo del sembrador que fue a sembrar semilla y fue sembrando a veces en pedregales,
Pedregales significa que esa persona no estaba quebrantado, no estaba arado, no se había arrepentido. Entonces la semilla fue sembrado en pedregales también. Y esto es lo que oye en la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan caracteres débiles. Y yo que he estado en la obra de Dios y también la obra de rehabilitación durante más de 50 años, y he visto que la mayoría de lo que escuchan, lo que reciben con gozo la palabra, luego se apartan, se enfrían y caigan. Entonces son las personas de doble ánimo, los inestables, que no se han arrepentido de verdad, no han visto la misericordia, el amor de Dios, no se han entregado al Señor de todo corazón. Son gente emocional, que sienten esto, sienten el otro, llevado por la corriente y lo que dice la gente. Y cuando viene el tsunami, son llevados por el error de los inicuos. Así que, queridos hermanos, que la semilla penetra en tu corazón y sea arraigado dentro y que hay un arrepentimiento y hay una fe inmovible. Atesores la palabra de Dios también. Ponga tu armadura antes de ir a la guerra. David no pudo llevar la armadura de Saúl. Saúl trató de que pusiera su armadura. Dice, yo no la he probado. Así que vamos a probar nuestra armadura antes de ir a la guerra. Y lo que él había probado era una piedra y una onda. Así que practica tu fe, abre tu boca, que conozca en quién has creído. Y como dice la Escritura, yo sé en quién he creído y que Él es poderoso de guardar mi depósito hasta aquel día. Él es poderoso de guardarte, pero tú guárdate también. Y la Escritura dice que somos como graneros. Dios me dijo hace años, prepara graneros para el tiempo que viene. Y José preparó graneros en Egipto durante los tiempos buenos, los tiempos de mucha cosecha, porque vendría tiempo de vacas flacas. Entonces nosotros somos graneros, atesorando la semilla, el grano, que es la palabra de Dios en el corazón y en la mente, para los tiempos que vendrán. No esperas estar en una situación crítica para conocer la palabra de Dios. El que cree en el corazón y confiesa a Jesucristo como Señor, con su boca será salvo. Así que hay que confesarlo, hay que declarar la palabra. No hay que tener vergüenza del Señor. Hay dos maneras de negar al Señor. Uno es con la boca, con tu palabra, como hizo Pedro en ese momento de prueba cuando dijo, no lo conozco. Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres en esta generación maligna y perversa, yo le negaré delante de mi Padre y los santos ángeles en aquel día. Pero aunque tú dices, como Pedro, yo nunca te negaré, iré a la cárcel y la muerte contigo. Pero hay otra manera de negarle también. No es solamente con la boca, es de tener vergüenza de él. O vergüenza del evangelio, o vergüenza que eres evangélico. Y Pablo dijo a Timoteo, no te avergüenzas del evangelio de Jesucristo, ni de mí, su prisionero. Pablo estando en la cárcel, mucha gente lo abandonaron. Era una vergüenza. En vez de un gran apóstol le vieran así. Pero también estar callado es avergonzarse del Señor. Aunque no digas nada, el que se avergüenza de mí, dijo el Señor, en esta generación perversa y maligna yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre y de los santos ángeles. Así que hay que tener el juicio siempre en mente, no solamente esta vida, sino la vida venidera. Y hay personas que tienen una fe pasiva, asisten regularmente a los cultos, pero nunca confiesan su fe en el lugar de trabajo con sus amistades, no comparten su esperanza, no dan su testimonio.
Dicen, esta cosa lo guardo en mi corazón, pero son pasivos, pero evitan la persecución por un tiempo, pero les va a faltar la confirmación, el apoyo del Espíritu Santo cuando lo necesitan. Así que no solamente guardar tu fe en el corazón, sino confesarlo con la boca, declararlo, predicarlo. Y también la Biblia dice, hay tres cosas que hay que guardar: la fe, segundo, la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. La esperanza no avergüenza, pero con la persecución y la intolerancia y las pruebas y las aflicciones vendrá tiempo de perder la esperanza. Hay personas en la cárcel perdiendo esperanza, personas enfermos en hospitales perdiendo la esperanza, personas que viven con personas incrédulos que han orado tantos años por ellos y se pierde la esperanza. La esperanza que demora, la Biblia dice, aflige el corazón, pero no hay que perder la esperanza. La Biblia dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y gozoso en la esperanza. Cuando estuvimos en México, yo recuerdo después de cada culto, citaba este texto en Romanos 12:12, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufridas en la tribulación, constantes en la oración. Así que tenemos que no perder la esperanza. Y tercero, el amor. No pierde la fe, la esperanza y el amor. Cuando hay intolerancia y hay crítica y hay acusaciones y vituperio, es natural de responder mal con mal, maldición con maldición. Y la Biblia dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. No tenemos que guardar resentimientos, aunque viene también de la propia iglesia, de perdonar, porque Dios necesita un corazón limpio. La fe, la esperanza y el amor. Hay que amar los enemigos. No permita que alguien te rebaja de tal forma que le odia. Así que no permitamos que entre en nuestro corazón ningún odio o falta de perdón o resentimiento o amargura que nos puede amargar la vida. El diablo utiliza la crítica, la oposición, las traiciones para sembrar malas sospechas en el corazón. Y la fe, la esperanza y el amor son los tesoros que tenemos que guardar. Por último, aprende a orar en el Espíritu. No se puede resistir la violencia de oposición y persecución con la fuerza natural. La oposición es espiritual, la guerra es espiritual. No estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales en los lugares celestiales, que envían esas flechas encendidas que son mentiras. Entonces esas mentiras, esas acusaciones contra Dios y contra los hermanos se pueden combatir solamente con el Espíritu. Es tan necesario poder orar en el Espíritu, y para poder orar en el Espíritu hay que estar lleno del Espíritu. No dejar que el aceite se apaga, sino que recibe lo que Dios ha prometido, porque el Señor dijo, recibiréis poder después que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Y las personas que no tienen esa fuerza de abrir la boca y testificar por el Señor, es que le falta el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, cuando la iglesia estaba siendo perseguido, se reunieron y oraron. Esta es la oración. Dice así en Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos, estar tan lleno del Señor que no hay lugar
para otra cosa que nos puede distraer. Terminando, le digo que la persecución vendrá con el propósito de destruir tu fe o de engañarte o de callarte la boca. Hay que mantener la fe y una buena conciencia. El enemigo intenta ponerte y ponernos en contra del hermano, de dividir y conquistar. Utilice las acusaciones, los malos entendidos, las debilidades humanas para hundir y desanimarnos. Y la Biblia dice, sobre todo, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No ponga tu confianza en cultos, iglesias, incluso líderes que pueden fallar también, pues la persecución cerrará muchos lugares de culto y solamente lo que se conforman a su agenda, a la agenda del gobierno, se mantendrá abierto. Por último, no te acomodas a los valores de este mundo. El mundo es enemigo de nosotros. Jesús dijo, ten confianza. En el mundo tendrás tribulación, pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, pues nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo en nuestros cuerpos, podemos también vencer al mundo. Ese es el enemigo. La carne y el mundo y el diablo son los enemigos nuestros. Así que no te acomodas a los valores de este mundo. Si tu luz se apaga, irás en las tinieblas. Aunque este mundo lleno de demonios nos quiere deshacer, tenemos el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nombre sobre todo nombre. Lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Y la Biblia dice que un día cada rodilla doblará ante de Él y cada lengua confesará que Él es el Señor. Así que, queridos hermanos, sobre todo, guarda tu corazón. Él es poderoso de guardarnos a nosotros y presentarnos intachable, irreprensible delante de Él con gran gozo. A Él sea la honra y la gloria. No pierdas la fe, la esperanza y el amor, y seguramente Dios guardará tu depósito. Lo que has depositado en Él, Él lo guardará hasta aquel día que vendrá por nosotros. Así que fortalézcase en el Señor. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Vamos a terminar. Quiero orar por ti para que tu fe siga fuerte y firme sin moverte de la esperanza. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos por cada persona que está escuchando este mensaje que se prepara como Noé preparó el arca, que se va preparando en su espíritu, en su corazón, en su mente, guardando el grano de tu palabra para que en aquel día no se va a mover, que sea firme y estable en ti. Pedimos, Señor, que les guarda sin caída y que les presenta delante de tu presencia con gran gozo en aquel día cuando todos nos vamos a reunir delante de tu trono. Guarda, Señor, los tuyos, tus ovejas, tu redil. Guárdale, Señor, sin caída hasta aquel día. Y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.